Hola, hola queridos youtubers, qué gusto volver a verlos. Hoy voy a platicar de un tema que, bueno, pues me costó trabajo no analizarlo, sino considerarlo, pues tuve una excelente dialéctica con un financiero experto de muchos años, con un magistrado de esos que reconocen justicia, ¿verdad? Y en justicia, pues bueno, ahí salimos con algunas excepciones, con algunas contradicciones y bueno, un docto en derecho que afortunadamente no le entramos a la parte de Frankenstein porque bueno, pues ahí él había leído mucho a ese respecto. Afortunadamente se pudo dividir todo esto y van a ver el tema que voy a tratar en este momento. Bueno, entonces quiero que sean muy cuidadosos porque el tema trata precisamente con relación a lo que es el control presupuestal. Fíjense bien, el control presupuestal de los órganos constitucionales autónomos, los que ustedes conocen como OCAS, ¿verdad? Y desde luego la influencia de este control presupuestal y cómo impacta en el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces es un temazazazo que obviamente tendré algún día la oportunidad de desarrollar, ¿verdad? Completito, y pues les va a ir muy bien a los que de alguna manera van siguiendo este tema. Desde luego, pues bueno, lo que deben de advertir en primera instancia, ¿verdad? Desde la óptica de lo que vamos a llamar derecho público, en su parte o en su rama financiera, ¿verdad? Pues para mí es apasionante este tema. Desde luego, aportar sobre lo que es el control presupuestal de los órganos constitucionales autónomos, van a encontrar una serie de puntos que lo primero es identificar en la Constitución qué son los órganos constitucionales autónomos, qué son los órganos autónomos, qué son los organismos autónomos especializados. Pues lamentablemente los legisladores aún a nivel constitucional, ¿verdad? Parece que se refieren a lo mismo, serán lo mismo. Bueno, pues ahí eso es lo que precisamente hay que definir. De alguna manera siembro esto para que haya muchas tesis, para que haya muchas investigaciones, para que haya muchos análisis en ese sentido y de alguna manera, bueno, pues se puedan acomodar, ya sea que yo reafirme, confirme mi postura, que desde luego no tengo la menor duda, y sí pedirles a los legisladores que sean más cuidadosos, más puntuales, no nada más se usan conceptos porque vienen a la mente y no es lo mismo y parece que son lo mismo, pues no es lo mismo. Eso es lo que puedo adelantarles con relación a esta investigación. Desde luego que bueno, vamos a hacer una clasificación, ¿verdad?, sobre el origen constitucional de lo que hoy consideramos o de lo que hoy considero, lo que llegué a considerar. Para mí en realidad existen 19 órganos constitucionalmente autónomos, pero habrá que ser la unidad, la unificación, unificar esos sentidos y esos criterios, señores legisladores. Les doy en cada video que hago material para que modifiquen, para que se luzcan ante sus jefes, los asesores, y vayan haciendo las reformas en ese sentido respecto de lo que son las diversas legislaciones y en este caso, bueno, sobre lo que es la Carta Magna, ¿verdad? Ustedes me entienden. Desde luego, pues hay tratadistas, ¿verdad?, que igual que en aquella ocasión tuve la oportunidad, pues hacen sus excepciones y ya les he dicho, pues hay que hacer excepciones de lo que uno sabe, no de lo que uno deduce, no de lo que uno induce, no de lo que uno cree, sino de lo que ya se investigó, y pues por eso es importante que los temas se traigan bien planchados a ese respecto para que de alguna manera pues no tengamos ese problema, ¿verdad? Me mandan testigos, ya vieron cómo me ando peleando aquí con esta invasora que pretende de alguna manera acercarse, ¿verdad?, al conocimiento. Pues bienvenidos todos, hasta esos insectos que de alguna manera afectan. Bueno, entonces en este sentido, pues hay que advertir, vamos a encontrar algunas excepciones, ¿verdad?, sobre universidades. Vamos a encontrar desde luego las excepciones que hacen los tratadistas sobre algún tribunal, ¿verdad?, en materia agraria, sobre el poder, el propio poder ejecutivo federal respecto de una clasificación administrativa y con relación a lo que de alguna manera hay quienes participan
en la parte que tiene que ver con lo que identifican la mayoría de los tratadistas. Solo son 9, ¿verdad? Pero hay que ver 9 de qué ramos, ¿verdad? Hay que entender ahí la clasificación del gasto, el ingreso, cómo llega y cómo se va a gastar. Entonces hay que saber un poquito, ya saben, de ramos autónomos, de ramos administrativos, ¿verdad? Y de ramos generales. Pero ya tenemos un video a ese respecto y ustedes no se van a perder. Desde luego, pues hay 3, ¿verdad? Que son parte directamente del Poder Ejecutivo Federal, y pues bueno, habrá que irlos identificando. Desde luego, el día que tenga oportunidad, todo esto lo dejo preciso, ¿verdad? Y desde luego hay que atender a funciones respecto de un capítulo en donde van a ver ustedes cómo se aborda el tema y por qué es que se puede llegar a la conclusión de los 19 órganos constitucionalmente autónomos, no constitucionales autónomos, constitucionalmente autónomos. Entonces, pónganse muy atentos a ese respecto, y desde luego, pues solo al llegar a esa conclusión, pues voy a poder opinar, ¿verdad?, respecto de la influencia con relación precisamente a la parte del control presupuestal sobre estos órganos y cómo de alguna manera voy a evitar que haya ahí un problema respecto de la influencia en el sistema llamado sistema anticorrupción. Ya ven, les dije que me mandan en un momento dado a sus oidores, ¿verdad? Y no son necesariamente del servicio exterior. Entonces, vamos a avanzar. Desde luego, voy a utilizar, como siempre, ¿verdad?, el método jurídico. No me puedo alejar del histórico. Naturalmente llegamos a deducciones, hacemos inducciones y desde luego, pues bueno, todo esto tiene que ver con ciertas técnicas. Ya me enfadó esta mosquita, voy a tener que acabar con ella de alguna manera, porque esto no se vale, así que voy a utilizar mi instrumento mágico y bueno, no se rían, así a veces se tienen que hacer las cosas. No voy a parar esta situación y voy a avanzar. Desde luego, descubrimos que los órganos constitucionalmente autónomos, lejos de ser una descarga, ¿verdad?, administrativa, pues en realidad son una carga al gasto público. Y acuérdense que nuestros ingresos pues van ahí al gasto público, dije, y acuérdense que ya tenemos la clasificación con relación a qué es gasto corriente, a qué es gasto de inversión, ¿verdad? Y los ramos ya lo tenemos en otro video. Entonces hay un aumento, ¿verdad?, de la burocracia. ¿Cómo? Pues sí, también forman parte de la burocracia, pero son constitucionalmente autónomos. Para efectos de presupuesto ya verán que sí, ¿verdad? Entonces no son tan autónomos. ¿Por qué? Pues porque dependen directamente de quién, pues del Ejecutivo. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Que no conoce el artículo 90 constitucional, la ley orgánica? Bueno, hay que estudiar ese respecto para poder debatir, ¿verdad? Para poder hacer la dialéctica, y pues mucho me van a servir, desde luego, sus conjeturas, sus manifestaciones, y me van a dar mucha emoción. En ese sentido, bueno, pues por evidentes razones es que me dediqué a la investigación de este tema, y desde luego, bueno, pues tengo prácticamente, son 3 capítulos los que toco, pero hay puntos fundamentales a este respecto que no podemos perder, y es muy importante sobre todo hacer, ¿verdad?, el análisis jurídico, y pues no nos podemos perder, ¿verdad?, de la Ley Federal del Presupuesto, las responsabilidades hacendarias, y a ese respecto pues evidenciar los errores en la legislación, los manejos, ¿verdad?, dentro de estos órganos constitucionalmente autónomos, y que de alguna manera, bueno, pues pueden ser salidas, ¿verdad?, respecto de lo que ustedes van a poder advertir como gasto, y que en ocasiones, pues bueno, no es difícil de revisar, pero con esas revisiones, ¿verdad?, transversales que se hacen por parte del máximo órgano fiscalizador, pues hay que tener cuidado. Entonces, así rápidamente, los antecedentes, pues saben ustedes que existen los órganos constitucionales autónomos, no constitucionalmente autónomos. Constitucionales autónomos
desde luego hay una evolución, ¿verdad?, en el ejercicio del poder público. Antes solamente se concebía, ¿verdad?, la separación de poderes aportada desde la obra del espíritu de las leyes por parte de Montesquieu, y desde luego pues hubo antecedentes, ¿verdad?, basados en Aristóteles a ese respecto, y con ello pues solamente se identificaba o se advertían las tres instituciones a través de las cuales se ejerce el poder, desde luego el supremo poder, y hay que tener cuidado ahí, ¿verdad?, con las etapas y evoluciones constitucionales. Así pues van a advertir ustedes diferentes facultades, se van a limitar unas a otras, desde luego acuérdense del check and balance, ¿verdad?, que es tan conocido, que algunos lo traducen mal, y desde luego pues ahí van a ver los controles, los pesos, los contrapesos. Y desde luego pues no hay que perder de vista, ¿verdad?, al docto, al grande, a don Héctor Fix, Zamudio y otros, lo que han señalado respecto de estas facultades, para cómo se comparten, ¿verdad?, entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sin que esto de alguna manera pues afecte, ¿verdad?, al Supremo Poder de la Federación. Sí dije Supremo Poder de la Federación, y ustedes pues van a poder analizar, van a poder determinar y van a poder saber pues por qué es el supremo poder, ¿verdad? Así lo establece pues la propia Constitución, no lo digo yo, ¿verdad?, a ese respecto, y naturalmente que bueno, pues no hay que asustarse, y van a poder ver también una serie de excepciones legales, ¿verdad?, y cómo se comparten facultades entre los poderes. Desde luego, bueno, pues ustedes saben que muchas cosas las hemos importado, ¿verdad? Dicen casi todos de Occidente, ¿de dónde? O a partir de dónde, o de Oriente, ¿verdad? Y desde luego, pues saben ustedes que desde el siglo XVIII, y específicamente de Francia, pues bueno, se adoptaron, ¿verdad?, por la mayoría de los estados, en una combinación muy curiosa del federalismo que pues se considera viene del common law, del Estados Unidos, de ese sistema, y que de alguna manera pues a través de un francés, ¿verdad?, se adecuó esta situación a figuras que se alternaron y que se mezclaron constitucionalmente desde el siglo XIX en México, y así tienen la evolución 1824, 1836, 1847, 1857 hasta 1917, ¿verdad?, con el resultado de lo que fue de alguna manera el poder ya constituido. Y en ese sentido, bueno, pues para que haya Estado, ¿verdad?, necesitamos que se constituya el Estado, y pues ya saben, se constituyen a través de ¿qué? Pues de constituciones, muy fácil. Así que pues igual van a advertir ustedes en el título tercero ya de esta Constitución, ¿verdad?, en el capítulo primero, pues lo que ustedes entienden como la división de poderes, y de ahí que conozcan muy bien su artículo en la Carta Magna al respecto, para que sepan de qué estamos hablando. Desde luego que para el ejercicio, ¿verdad?, de ese supremo poder de la Federación, pues se divide en los que ustedes conocen, para poder llevar a cabo cada una de las funciones encomendadas a ese supremo poder, y así se aclara que en el mismo artículo pues no podrán reunirse, así se establece, ¿verdad?, dos o más de esos poderes. Y en realidad, bueno, pues qué bueno que tenemos a ese gran doctor que hoy en día pues nos sigue dando la vida jurídica, las ideas jurídicas que plasmó en documentos, la trascendencia a ese respecto con relación a una sola persona o una corporación. Por eso hay que conocer el concepto de corporación, y desde luego pues dice la Constitución, ¿verdad?, ni depositarse el legislativo en un individuo, pues no está depositado en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias. A ese respecto, bueno, pues hay que ver también otro artículo constitucional, y en ningún otro caso, salvo, ¿verdad?, luego encontramos las salvedades de lo dispuesto en cierto artículo después en específico en el 131, donde se van a otorgar, ¿verdad?, facultades extraordinarias. Entonces, ese artículo al que hicimos referencia con relación a la división de poderes desde 1917, pues bueno, ha tenido, ¿verdad?, algunas modificaciones en el 38 y en el 51, y así ustedes pues advierten
todo eso que de alguna manera dicen que no podía existir con relación ahora a las facultades extraordinarias, y que desde luego pues esas solamente le son concedidas, ¿verdad?, al Ejecutivo de la Unión. Y entonces pues ahí es cuando precisamente, derivado del artículo constitucional al que ya habíamos hecho referencia, en este caso, ¿verdad?, el 29, y al segundo párrafo del 131, pues vamos a advertir una serie de situaciones y condiciones que a través de la semántica, que a veces resulta un poquito confusa y pocas veces, ¿verdad?, viene bien correlacionada de su antecedente sintáxico, pues no podemos advertir lo que existe respecto del poder, pero sí como parte del poder. Así que dentro del poder de la administración que ejerce la federación, pues están comprendidas, ¿verdad?, las facultades y atribuciones de la administración pública federal, donde es necesario hacer algunas adiciones respecto de unas palabras para que se refiera precisamente a la administración pública del Ejecutivo Federal y no se confundan, ¿verdad?, puesto que ustedes saben perfectamente que solamente tenemos la centralizada y la paraestatal, pero no debemos dejar a la deducción menos en las normas constitucionales. Desde luego, pues ahí van a encontrar ustedes el artículo 90 constitucional, que para eso está, ¿verdad?, para el mejor ejercicio respecto de lo que ordena, dicta y se establece en la Carta Magna. Desde luego, aquí pues van a tener que advertir modificaciones, porque de acuerdo a lo que estamos viendo, pues se ha cambiado, ¿verdad? Ya no nada más vamos a tener esa administración centralizada y paraestatal, y en el caso de la paraestatal, pues se deja, ¿verdad?, en manos del Congreso la definición respecto de las bases generales, y bueno, pues algunos lo entienden hasta como leyes secundarias. Desde luego, sobre la creación de ciertas entidades paraestatales y la intervención, ¿verdad?, del Ejecutivo Federal en su operación. Entonces ya hay una mezcla de conceptos que por eso les digo que este tema es apasionante, porque no es fácil de manejar, y desde luego hay que advertir lo que dice la redacción constitucional sobre la novedad, ¿verdad?, respecto de los órganos constitucionales autónomos, no constitucionalmente autónomos, constitucionales autónomos, y constitucionalmente autónomos pues ya sería otra cosa. Y desde luego pues advertir que una cosa es cuasi soberanía, autonomía, ¿verdad?, autonomía de darse a sí mismo sus normas, y verdaderamente cuando se habla de autonomía, pues saber que no se habla de soberanía, y por lo tanto pues no actúan en forma totalmente independiente, ¿verdad?, al Poder Ejecutivo Federal. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros decimos que son estos órganos constitucionales autónomos, cuasi soberanos, y desde luego pues si no dependieran de la administración pública, ¿verdad?, centralizada, en este caso del Ejecutivo Federal directamente, pues por sus características y por decreto constitucional, a pesar de su aparente autonomía, pues no gozan de la que debiesen de gozar. Desde luego, hay que entender, ¿verdad?, lo que comprende y lo que de alguna manera deriva del artículo 90 constitucional, pues estamos ante una nueva clasificación respecto de la administración. En este caso, ya no nada más vamos a comprender, ¿verdad?, centralizada y paraestatal, porque habrá que identificar muy bien los órganos constitucionales autónomos, no constitucionalmente autónomos, no organismos constitucionales autónomos. Hay que tener cuidado. Desde luego, pues hay que ubicarlos, ¿verdad?, jurídicamente como órganos constitucionalmente autónomos. Se fijaron en el juego de palabras, y hay que abordar temas de derecho público, de derecho financiero, de derecho presupuestario, y para podernos adentrar al control de los órganos constitucionales autónomos y la influencia que se tiene y la influencia que se va a tener, y lo que hay que cuidar desde el sistema, en este caso yo le digo anticorrupción. Todavía no le pongo el adverbio, el adjetivo, y es necesario desde luego pues ubicar el título a este respecto, y desde esta perspectiva, de este punto de vista, pues
no podemos perdernos a ese respecto sin conocer los antecedentes, el origen constitucional y precisar sus conceptos. De ahí es que es importante que todo esto se conozca y se desarrolle, pues muchas confusiones hay. Por eso les dije, hice la introducción con relación a las personas con las que se hizo esta dialéctica, y verdaderamente, bueno, pues a veces cuando no se conoce, lo más fácil es de alguna manera ser prudente, como lo fue el financiero, ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, tomó su posición, su postura, entendió, comprendió, pero en el caso de los otros dos participantes, bueno, pues no se quisieron quedar atrás, y cuando no manejas el tema, no lo conoces, pues te quedas verdaderamente muy expuesto, ¿verdad? Si el otro sí lo maneja, pues naturalmente vas a evidenciar una serie de cosas. Desde luego, pues si hablamos del presupuesto de los órganos constitucionales autónomos, pues lo primero hay que precisar, ¿verdad?, qué son estos. Y si partimos de cómo se identifican algunos en las teorías, ¿verdad?, y partimos de cómo se crean constitucionalmente, pues vamos a tener un conflicto. Por eso hay que unificar a ese respecto y hacerlo desde el punto de vista constitucional, pues naturalmente que nos va a ahorrar una serie de situaciones y una serie de problemas. Entonces, por eso les dije que todo esto es verdaderamente apasionante y verdaderamente vale la pena hacer estas investigaciones. Yo tengo la investigación concluida, desde luego en cuanto pueda encontrar el adecuado contrato de edición, pues lo vamos a publicar, lo van a publicar para los efectos de que ustedes lo puedan conocer y van a advertir todo lo interesante de estas razones para no confundirse. Desde luego se requiere pues todo el marco conceptual, el cual se aborda y se hace hermenéutica, ¿verdad?, a ese respecto para poder plasmar y llegar a lo que pudiese ser en un momento dado el derecho prudente, ¿verdad?, la jurisprudencia a ese respecto por parte de quienes tienen esas facultades, y llevar a cabo y poder aportar respecto de los órganos constitucionales autónomos. Por el momento, bueno, pues se propone desde luego un concepto sobre los órganos constitucionales autónomos y no órganos autónomos constitucionalmente, ¿verdad?, donde el primer concepto después de órganos pues se identifica su origen como un adjetivo, y el último concepto pues nos sirve de adverbio y responde a una pregunta, ¿verdad?, ¿cómo son esos órganos constitucionales? Que afortunadamente, bueno, pues se presume que con una mala técnica legislativa pues llegaron a la conclusión de que deberían de ser soberanos, pero no creo que haya sido una mala técnica legislativa. En realidad pues no se quiere que tengan esa aparente autonomía malentendida, por lo tanto pues no quieren que tengan esa ni siquiera cuasi soberanía al respecto, logrando con ello, ¿verdad?, algo dialógico en una argumentación que reúne, ¿verdad?, ciertos elementos cuantitativos, otros cualitativos, y que semánticamente pues confunde y perfila hacia lo universal, aunque no es tan necesario. Desde luego en ese tenor, se advierte, ¿verdad?, la pretensión del legislador y la pretensión del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, me pongo a sus órdenes. Desde luego podemos platicar de esto largo y tendido. Espero haberlos dejado con la inquietud, y creo que ya sembré lo que quería sembrar. Me pongo a sus órdenes. Saben que soy Alex Paz, que estoy a sus órdenes, que PG Lawyers está para servirles y que estamos dispuestos a desahogar todo lo que haya quedado con relación a posibles dudas respecto de estos temas que no son fáciles de manejar. Que tengan bonita tarde, que tengan buen provecho. Hasta pronto.